Queridas hermanas y hermanos, queridos hermanos obispos, sacerdotes, diáconos, querida población de Santiago Atitlán, hermanos venidos de otras parroquias, de otros lugares, de otras diócesis e incluso de otros países. Quisiera comenzar esta homilía regresando en el tiempo, hace 36 años, en la misa de 40 días que celebró Monseñor Angélico Meloto, aquí en el templo de Santiago Atitlán, pronunció una homilía de la que quisiera leer algunos párrafos porque me parecen que después de 36 años siguen teniendo vigencia y que algunos de ellos son claramente proféticos. Decía así Monseñor Meloto: hace 5 semanas, sobre este mismo altar, junto a la sangre de Cristo, se ofreció a la vista del pueblo de Dios, contenida en un vaso de cristal, la sangre de este buen pastor que aquella misma noche había sacrificado su vida por su rebaño. Fue una escena que quien la vivió no podrá nunca olvidarla. Aquella misma sangre queda ahora cerca de este altar, bajo la lápida que lleva su nombre, Padre Francisco Rotter, sacerdote y mártir. Los feligreses de esta parroquia deben dar gracias a Dios porque la parte más noble de la humanidad del Padre Francisco se ha quedado con ellos. Digo la parte más noble porque según la mentalidad de los antiguos israelitas, la sangre era la sede del alma. Los que conocimos y tratamos al Padre Francisco no olvidaremos nunca su bondad, su optimismo, su generosidad, su preocupación por los más pobres y los más sufridos. Muchos de los que estamos aquí presentes podemos atestiguar que el Padre Francisco fue realmente el buen pastor según la imagen que nos describe Cristo mismo en el Evangelio. El buen pastor conoce a sus ovejas, las conduce por ricos pastos y hasta da la misma vida por ellas. Su primera preocupación fue la de entender la mentalidad de sus parroquianos y para llegar a eso no escatimó esfuerzos para aprender el difícil idioma de sus feligreses, el sutujil, porque es principalmente a través de la lengua hablada como se llega a conocer la mentalidad de un pueblo y su cultura. Fueron varias las mejoras que hizo en el templo, pero sobre todo el templo vivo de Cristo, que es la comunidad de fieles, fue objeto de sus preocupaciones pastorales. Para los enfermos hizo el dispensario y el hospital. Para los niños fundó el centro de nutrición. Para los analfabetos las clases. Para los obreros y agricultores la cooperativa. Se preocupaba de que todos sus feligreses viviesen en gracia, la que confieren los sacramentos. Hermanos, la muerte del Padre Francisco fue ciertamente una gran pérdida para la diócesis de Sololá, como un gran dolor para su arquidiócesis de Oklahoma, pero al mismo tiempo es una verdadera gloria para todo el clero de Oklahoma y una gran esperanza para la iglesia mártir de Sololá. Y aquí viene el párrafo más profético que pronunció Monseñor Meloto ese día, y dijo lo siguiente: hermanos, no pasará mucho tiempo sin que también nuestro Padre Francisco sea reconocido por la suprema autoridad de la Iglesia
como verdadero mártir de Cristo, y su fiesta se celebrará el día de su encuentro con Cristo, el 28 de julio de todos los años. Esas palabras de Monseñor Melotto fueron claramente proféticas, y hoy estamos celebrando esta Eucaristía para dar gracias a Dios porque esas palabras se volvieron verdad, porque un papa, el Papa Francisco, declaró el martirio del padre Stanley, el padre Aplas, y después, hace apenas un mes, tuvimos la ocasión de verlo beatificado e inscrito, por lo tanto, en el catálogo de los mártires y de los beatos, inscrito como el que dio su vida, el que lo hizo a imagen y a imitación de Cristo. Por eso, la ocasión de esta Eucaristía es, en primer lugar, la de darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la vida del padre Stanley. Gracias a Dios por sus 46 años de vida. Gracias a Dios por su llamado al ministerio, por su perseverancia para pasar adelante a pesar de dificultades, por haber recibido la ordenación sacerdotal, por haber venido a Santiago Atitlán, por haber dejado su corazón primero todavía vivo, enamorándose del mundo, de la cultura, de los valores, de la lengua, pero sobre todo de las personas, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas de esta comunidad parroquial. Él se enamoró de Atitlán, y en ese enamorarse de Atitlán sintió que no solo tenía una responsabilidad como pastor, sino que de alguna manera se sentía vinculado con todo su corazón a esta tierra que lo acogió, en la que aprendió su lengua, en la que sirvió y en la que tuvo la oportunidad al final de dar su vida, de una manera en que él era consciente al final de que eso podría ocurrir. Fue invitado a salir, viajó a su tierra, estaba allá, le aconsejaron el arzobispo y desde luego su familia, sus papás que vivían todavía, que no regresara, que esperara un tiempo, que era muy peligroso venir, pero sin embargo él sintió en su corazón no solo un deseo, sino un animarse a ver que la voluntad de Dios era que él regresara, porque si él había sido constituido pastor de este rebaño, él sentía que el lugar del pastor era el lugar del rebaño, y que si el rebaño corría peligro, que si otros habían sido secuestrados, desaparecidos, asesinados, entre ellos algunos de sus catequistas, un diácono, todo esto le impulsó a regresar a sabiendas del gran riesgo que corría, y de alguna manera fue un paralelo con lo que en el Evangelio encontramos cuando Jesús se dirige a Jerusalén. Entregó su vida, le fue arrebatada, y cuando murió bárbaramente asesinado, su sangre fue derramada, su sangre fue recogida en la lucha entre el pueblo de Atitlán, que quería que fuera aquí enterrado, y el deseo muy legítimo de su familia, especialmente de sus padres, de llevarlo a enterrar allá, a su pueblo natal de Ocarche. Al final como que hubo un pacto y
Después de la autopsia, aquí quedó el corazón, quedaron las vísceras y desde luego quedó la sangre derramada que fue piadosamente recogida. Esa sangre derramada a la que alude Monseñor Melotto en su homilía, que estuvo encima del altar, que ha estado después por tantos años enterrada ahí, cerca de la puerta, donde está el monumento funerario. Esa fue extraída hace unos 3 meses para comprobar, y la sorpresa de quienes abrieron es que la sangre estaba fresca, era líquida, no se había corrompido, no se había secado. Y esto es una muestra de que la sangre de este mártir sigue viva y sigue siendo una fuente de beatificación. Algunos de los presentes estuvimos allá, y en esa beatificación pues él fue inscrito en el libro de los beatos, y como dijera proféticamente Monseñor Melotto, su fiesta se celebrará todos los años el 28 de julio. Entre la acción de gracias, el recuerdo agradecido de su vida, su figura, su memoria, su entrega y su martirio, hoy nos encontramos aquí de nuevo en Santiago Atitlán. Nos encontramos no solo en el acto de gracias que significa el que esa sea la principal intención de esta Eucaristía, sino que nos encontramos también celebrando con fe el gran amor que Dios le tuvo a Stanley, al Padre Aplas, y que a través de él, ahora beato, también quiere llegar a nosotros para darnos lecciones de vida cristiana, para que su ejemplo, su entrega, su amor, su entusiasmo, su optimismo, su fidelidad al ministerio, todo ello nos ayude a nosotros a ser también fieles al Señor y hacerlo en estos tiempos en que tal vez no es el martirio el mayor riesgo o el mayor timbre de gloria que nos puede esperar, sino esas tentaciones de alejarnos, de enfriarnos, de ir dejando pasar ese amor apasionado por el Señor que tuvo el Padre Aplas. Que esta acción de gracias en este día ayude a esta diócesis y a la Iglesia toda de Guatemala. Hoy están presentes varios de los obispos de diferentes diócesis del país, y el Padre Aplas y su beatificación es como el primero entre otros muchos. De hecho, hace pocos días tuvimos la noticia alegre de que pronto serán beatificados el Padre Tulio Maruzzo, franciscano, de la misma provincia franciscana del Véneto, del que era miembro Monseñor Melotto, y de un catequista laico, Luis Obdulio Arroyo. Otros seguirán, y esa estela de mártires nos muestra esa generación grande, esa generación inmortal de quienes supieron dar su vida por amor a sus hermanos, por fidelidad al Evangelio, por tener una fe firme y fuerte que hizo que fueran llamados a la presencia de Dios, que fue de su vida arrebatada con violencia entre los hombres, pero que ya han recibido ese premio grande, esa corona de gloria que el Señor tiene preparada para sus mártires. Que la beatificación del Padre Aplas ayude también a que esos otros que también murieron sean recordados como estos verdaderos mártires de los que la Iglesia de Guatemala puede enorgullecerse, y a los que también la Iglesia de Guatemala y todos sus fieles
puede dirigirse para pedirles que como intercesores se acerquen a Dios para impetrar bendiciones para todos nosotros. Que así sea.